Recording in progress. Bueno, presento a los que tenemos allá del otro lado de la pantalla. Natalia Salazar y Luis Fernando Gómez. Ellos son esposos, son la coordinación de la dimensión de hospitalidad de la red jesuita con migrantes, LAC, América y Caribe. Natalia Salazar y Luis Fernando es su pareja colombiana que acompaña a la red jesuita con migrantes para América Latina y el Caribe en la promoción de la dimensión de la cultura de la hospitalidad. Nati es comunicadora social y periodista. Luis es sociólogo y especialista en derechos humanos y cultura de paz. Luis Fernando Gómez Gutiérrez participa desde el año 2006 en distintos procesos dentro del apostolado de la migración forzada de la Compañía de Jesús en Latinoamérica y el Caribe. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, y especialista en derechos humanos y cultura de paz de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Desde el año 2016, junto con Natalia Salazar, acompaña el desarrollo de la campaña de hospitalidad de la red jesuita con migrantes, proceso que ha llevado a la promoción de la cultura de la hospitalidad como una dimensión transversal en la apuesta de la Compañía de Jesús para caminar con las personas obligadas a migrar en el continente. Así que bueno, bienvenida Nati, bienvenido Luis Fernando, las palabras son suyas. Hola, buenos días, ¿nos escuchan bien? Perfecto. Primero un abrazo y quiero ver las caras que conocemos y saludar a las que no. Un abrazo acá desde Bogotá. Y bueno, Padre Pancho, María José, todos gracias por esta invitación y un abrazo con frío desde acá, un abrazo lleno de amor para ustedes. Sí, un abrazo desde Bogotá. Aunque Nati y yo no somos de Bogotá, vivimos en una ciudad del centro de Colombia que se llama Manizales. Estamos en Bogotá justamente por algunas reuniones de la red jesuita por estos días en esta ciudad y justamente esta semana estuvimos hablando de voluntariado con una red más grande que hay en América Latina y pues pensamos en todas ustedes y en lo que hacen desde Venezuela. Y es una alegría para Nati y para mí poder compartir con ustedes. Vamos a compartir una presentación para contarles algunas ideas. ¿Nos confirman si se ve allí? Sí. Listo. Entonces, lo primero, pues ya el Padre Pancho nos presentó, pero vale la pena reiterar que estamos aquí pues por la invitación, con muchísimo gusto, pero sobre todo porque somos parte de una red junto con ustedes. Y esto es el primer punto importante. Yo creo que lo que ustedes hacen es tremendamente relevante para el futuro del continente, para el futuro de la humanidad. Y cada vez que nosotros conocemos con Nati alguna experiencia alrededor del continente, nos damos cuenta que lo que somos es una red de acogida, una red de hospitalidad, una red de cuidado de la humanidad. Entonces eso es lo primero. Y entonces ahí en este mapa vemos como los puntos donde nos encontramos, donde están como los puntos focales de esta red. Son oficinas como de atención y lo que nosotros siempre rescatamos es que al lugar donde vamos hay personas como ustedes latiendo como con esta misma misión, con este mismo sentido, acompañando la migración forzada y haciendo cosas para que esta humanidad
sea cada vez mejor. Entonces, aquí les presentamos como un mapeo así de dónde estamos ubicados. Y lo que les queremos contar el día de hoy, en este ratico, inclusive apoyada con María José y ustedes que también tienen, digamos, conocimiento técnico en terreno y de sus especialidades profesionales, pero lo que les queremos contar es más que derivado del conocimiento formal, es del recorrido que hemos hecho por este continente, aprendiendo de las experiencias en cada uno de esos puntos. Gracias a Dios hemos tenido la bendición de poder recorrer casi todo el continente a pie, o en bus, o en lancha, o en algún tipo de transporte, y hemos visitado algunos de esos lugares que están allí sobre el mapa, y sobre la presentación hay algunas fotografías de esos lugares, de esas personas. Queremos también honrar la vida de todas ellas y todos ellos aquí, porque es realmente la presencia de tantas personas en el continente. Entonces vamos a los temas. El padre Pancho y el equipo allá con las compañeras que coordinan la actividad nos invitaban a hablar de cuatro cosas principales, y eso es lo que vamos a hacer, y ahí vamos incluyendo algunas de nuestros propios deseos de contarles elementos. Lo primero es sobre los términos y los conceptos. En esto vamos a dar solamente una mirada general, pero sobre todo porque María José podrá profundizar ya en lo jurídico, digamos, pero queremos más en el tema de nombrar la realidad. Para Nati, para mí, la experiencia que hemos tenido, creemos profundamente que nuestra realidad humana es una realidad que pasa por el lenguaje, es decir, por lo que usamos para nombrar. La realidad no es, la realidad uno la ve, uno la nombra y entonces aparece. Y en ese sentido, en el mundo de la migración hay una cantidad de conceptos que a veces son confusos y que quisiéramos ofrecer nuestra perspectiva. Lo primero es, si quieren leer el texto que está ahí, pero allá lo pueden ver ustedes. Los movimientos migratorios son inherentes a la condición humana. Emigrar es un derecho humano universal. Algunas personas emigran por elección, otras se ven obligadas a este desplazamiento. Pues el primer elemento que quisiéramos plantear es que la migración es una experiencia humana. Cuando hacemos los recorridos en los lugares a donde vamos, siempre hacemos un ejercicio como de estadística de situación, o sea, o de casi que de estadística ahí con el grupo. Y entonces preguntamos, ¿quiénes de ustedes son hijas? ¿Quiénes de ustedes nacieron en el lugar donde viven? Vamos a hacer un ejemplo acá. Yo quisiera hacer el ejemplo en este mismo momento. Voy a preguntar, nosotros vemos aquí en la cámara, el auditorio, ¿quiénes de ustedes nacieron en esa ciudad donde se encuentran, en San Cristóbal? Levanten la mano. ¿Quiénes de sus padres nacieron en San Cristóbal? Los que saben que sus papás, mamás nacieron en esa ciudad. Sus abuelos. ¿Quiénes de sus abuelos nacieron allí? ¿Y quiénes de ustedes han viajado a otro país? Levanten la mano. ¿Y quiénes les gustaría vivir alguna vez en otro país? Levántela. Entonces, ese es un ejercicio que hacemos siempre, y es una estadística evidente en un auditorio, en cualquier lugar, en un colegio, en una universidad, y es: todas y todos tenemos esa condición de la migración como parte de la experiencia humana. Eso es la historia de la humanidad. En eso no hay duda, pero aquí estamos hablando de una migración con otras características, y es no la migración como una experiencia humana, sino también, más bien, como una tragedia humana. Entonces, la migración forzada no es solamente la experiencia del inmigrante, del extranjero, del que toma una decisión de viajar para estudiar, para trabajar, sino que la migración forzada tiene detrás una condición distinta. Lo que hay es una tragedia que obliga a las personas a tomar esa decisión. Y eso es lo que hace que sea distinta y que sea una característica muy particular de la experiencia que tenemos como sociedad. No es un fenómeno nuevo. Es decir, la migración forzada hace parte de la historia de la humanidad también. Solamente que en el último, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cambiaron un poco, o sea, se fortaleció como el sistema de naciones, este sistema de estados-nación que tenemos en el mundo,
y emergen allí unos conceptos y unas legislaciones que permiten ofrecer una protección a las personas. Esa fotografía es una fotografía de un páramo, de una tierra de montaña en una carretera colombiana, y bueno, es parte ya de la imagen que el continente ha ido configurando lo que la gente entiende por un migrante forzado, por un caminante, por un refugiado, por una persona buscando protección. Y aquí es donde vienen ya los conceptos o las palabras. Simplemente los vamos a nombrar, pero primero quisiera hacer referencia a la foto. Bueno, esa foto ahí vemos, es en México, es como la carrilera del tren, es el tren, es duro porque es el tren llamado el tren de la muerte. Ahí los que están buscando llegar a Estados Unidos en ciertos puntos de México intentan subirse al tren, pero es una experiencia pues para mí fue dura, y escuchar pasar el tren a la velocidad que pasa es difícil. En los puntos que paran ellos se montan al tren, pero muchos en el cansancio porque llevan muchos meses o días tratando de llegar a Estados Unidos. Muchos se duermen en el tren, se caen, a veces les ponen guardas y les disparan. Entonces, o sea, esta imagen es como el sueño ya para lograr, pero es algo duro. O sea, cuando uno llega ya siente también el dolor, pero la esperanza de los migrantes que van caminando. Y esta foto, o esta realidad, que esta foto es digamos, es en México, pero la bandera que está izada por estos migrantes, hombres en su mayoría, hace unos años sobre todo hombres, es la bandera de Honduras. Y nos ayuda para introducir estos 4 elementos que están allí en la pantalla, que es el asilo, el refugio, el desplazamiento forzado y la protección internacional. ¿Y por qué? Porque la realidad latinoamericana es muy compleja. Entonces, aunque los términos son claros, pues ustedes saben que las personas no somos conceptos, somos humanidades complejas. El asilo es un tipo de, digamos, es como lo que el Estado le puede ofrecer de manera voluntaria a una persona. Y hay asilados políticos en todas las historias de nuestras guerras y confrontaciones. Ustedes los han tenido en Venezuela, han recibido asilados de otros países. Y es como esa condición de protección que le ofrece el Estado a una persona. El refugio, que nace en 1951 como concepto, digamos, dentro de la legislación, después de la Segunda Guerra Mundial, el refugio es una protección que el Estado le ofrece a la persona, pero ahí hay una condición distinta, y es porque casi que ese refugio es solicitado, es pedido, es demandado por el ser humano que llega a otra nación. Y el desplazamiento forzado es interesante porque en nuestra realidad actual, por ejemplo, el ACNUR ha querido usar el concepto de desplazamiento forzado, eso es una discusión pues, abierta, para hablar también de personas que han pasado fronteras y están en otro país. Y técnicamente el desplazamiento forzado es al interior de las fronteras de un país. Es complejo porque algunos países no han tenido legislaciones para la atención a sus propios connacionales dentro del país que tienen que salir de una ciudad a otra. Inclusive en Colombia, esto es una experiencia muy común en Colombia, y ahora nos enterábamos que en Brasil, y no sabemos bien si en Venezuela, ahora de pronto María José les puede contar, y es el desplazamiento intraurbano. En Colombia es muy común que en algunos territorios en el Pacífico, incluso aquí cerca de Bogotá, las familias tengan que huir dentro de una misma ciudad. Es decir, son amenazadas en un barrio, en un sector, en una comuna, y deben moverse a otro sector de la ciudad. Y eso es un desplazamiento forzado que el Estado debería proteger dentro de la legislación. Y lo último es esa como necesidad de protección internacional. De hecho, el término que se usa es necesidad de protección internacional. Yo diría que es para reconocer una realidad que es muy complicada porque no se entiende bien exactamente, digamos que, y ahora en la siguiente vamos a hablar un poco de dónde vienen y dónde están esos conceptos, y es que a veces es confuso el nombrarlo. Entonces, decir que es una persona con necesidad de protección internacional es que
ya de hecho lo necesita. Ahora vamos a ver de qué manera se le puede ofrecer y por qué vía. Ahí no vamos a entrar como en el detalle, pero quisiéramos es compartirles por lo menos algunos elementos de donde se puede ir a buscar esta conceptualización para comprenderla mejor, pero también sobre todo yo haría esta invitación es para criticarla mejor. Estamos en un momento de la historia latinoamericana en particular, y desde esta red nuestra en la que ustedes participan, donde estamos discutiendo, se está haciendo una investigación desde hace 1 año y medio para entender mejor esa relación entre los conceptos de uno de los... Esa fotografía, yo quiero que Nati comente esa foto, porque para mí personalmente esa la tomó Nati en Brasil, y habla mucho de lo que está detrás de las convenciones y esto. Esta fue nuestra primera visita a Boavista. Boavista es el mayor punto de recepción de migrantes venezolanos, está en la frontera. Ahí estábamos en la oficina, en ese momento en la oficina habían 4 personas trabajando. Ellos más o menos eran 400 personas que llegaban al día para poder atender. Entonces imagínense la cantidad de personas contra el personal pues de la oficina del servicio. Y estos niños que ahora nos gustaría saber dónde estarán, en qué parte de Brasil estaban asombrados con la inmensidad de Brasil, porque Brasil es un país inmenso, y también como descubriendo los nombres, a dónde irían, descubriendo dónde estaban llegando. Entonces, para nosotros es una foto como significativa, también de esperanza, también de dolor, pero también de mucha esperanza y de camino recorrido. Y quisimos poner esa foto allí para mientras decimos lo que está en esos punteados, ir contrastándolo con la realidad, porque digamos que la realidad jurídica es que tenemos algunas cartas, convenciones, legislaciones de las que hacer, digamos, uso y comprender la realidad. Estamos en esa parte de nombrar la realidad. Entonces, hay una convención de 1951, calculen el tiempo que ha pasado desde esa convención, el contexto de esa convención, y la convención lo que reconoce es ese estatuto del refugiado como una manera de proteger a las personas que estaban huyendo de una guerra particular. Entonces, pero sigue siendo hoy, y María José se los confirmará, sigue siendo hoy un referente de aceptación o no de la condición del refugio de una persona de cualquier país que llegue a otro país. Ahora, luego se desarrolló un protocolo adicional a esa convención en el 67. También calculen dónde estábamos en la historia en ese momento, en el 67, y amplía un poco porque reconoce que ya no se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, sino a otros eventos que están pasando en el mundo. Bajando a nuestro continente, aunque ese protocolo es firmado en Nueva York, pero una convención o un documento que habla más de la realidad latinoamericana es una declaración que se firmó en Cartagena en 1984 y que por los últimos, pues, ¿cuántos son? 30, ya 40 años, ha sido el referente para ir ampliando la mirada o la discusión sobre quiénes pueden ser personas refugiadas o con necesidad de protección internacional en nuestro contexto latinoamericano. Esa declaración hace eco también de una declaración que hubo en África anterior a esta para el contexto africano, pero en el caso americano es como el referente. Ahí lo interesante de esa declaración es que ampliaba como los elementos por los cuales una persona puede buscar en otro país protección. O sea, no solo porque se sienta amenazada porque tiene un partido político particular o una religión particular, una creencia o unas características étnicas, sino también porque puede estar huyendo de una situación económica que no le permite vivir de la manera adecuada, es decir, amplía un poquito la mirada. Pero más interesante aún es un elemento que se conoce como refugio de facto, que nace en el seno, nace pues digamos en las definiciones de la propia Iglesia Católica.
A mí en particular me parece interesante porque la Iglesia Católica ha hecho incidencia en el mundo y hoy, en cabeza, por ejemplo, del Papa Francisco, ha ido ampliando, inclusive llevando a los estados y a los acuerdos internacionales un paso más allá. Y lo último que yo haría referencia, o que quisiéramos hacer referencia, es a los pactos globales, que hay un pacto en migración, un pacto en refugio, que son recientes. En el 2018, nosotros estuvimos en un encuentro, en un foro social mundial en Ciudad de México, y ahí se estaba, digamos, como estaba en furor el análisis sobre los pactos globales desde la red, y les invitamos a ustedes a hacerle seguimiento a esos pactos globales, porque son como el compromiso internacional. No son vinculantes para los estados, pero sí son una guía para poder... Hay muchas críticas sobre lo que tienen y lo que no tienen, porque desde los pactos globales empezó a hablar de una migración informada, regulada y segura. Y eso es muy criticable, digamos. ¿Qué es informada? ¿Qué es regulada? ¿Qué es segura? Y si escuchamos el discurso de Biden ayer, era su bandera. Vamos a luchar para favorecer una migración controlada, regulada y segura. Entonces, ¿cómo eso se contradice también? Y ahí lo que hay en el fondo es que no poder olvidar, digamos, no olvidar que esto tiene que ver con estados-nación. Es decir, ¿qué es lo que buscan los estados? Aunque tienen legislaciones que hablan de una ciudadanía universal, como la ecuatoriana, por ejemplo, la realidad es que no es tan así, digamos. Eso es un poco, queríamos era puntear los temas que serían relevantes abordar, o sea, por eso decimos ahí, ¿qué más? Y en la presentación que ya se la enviamos al padre Pancho, ahí hay un link a un artículo que se publicó en la página de la CEPAL, escrito inclusive por alguien de Venezuela, que hace un análisis sobre estos elementos que acabamos de puntear ahí. O sea, si alguien tiene interés, hay muchas reflexiones teóricas sobre el tema, pero ahí particularmente hay una que ustedes pudieran indagar un poco más. Finalmente, solamente es todo eso para qué, al final, porque de qué sirve esas declaraciones, esas convenciones y eso, las legislaciones a nivel de cada país. ¿Y para qué? Y para la protección de la vida y la dignidad. Y nosotros en los recorridos que hacemos, lo que les contamos, siempre nos encontramos con gente que marca nuestras vidas. Arriba, en Boavista, unos jóvenes venezolanos vinculados con Fe y Alegría, y ellos empezaron a hacer un proceso muy bonito con música, porque obviamente son muy talentosos, así como todos ustedes. Estaban en Fe y Alegría y empezamos a interactuar y a hacer esa conexión con la música. Estaban llegando apenas a Brasil, como asentando sus bases. Ahí vemos una familia que, incluso ahora que estuvimos allá, los seguimos como la amistad, que es Verónica, José, que es su esposo, y sus 3 hijos. Y todavía, y es chévere verlos ya 4 años después en la universidad, cómo siguen con sus proyectos musicales, ahora cantando en portugués. Y abajo es en Belo Horizonte, en una misa muy bonita de celebración de Día de Madres, estamos con personas haitianas. Y la misa fue como ese momento de conexión, así tengamos religiones diferentes, pero siempre la espiritualidad y esa conexión de la humanidad nos une, y fue un momento también como muy bonito de compartir. Esa foto también es para decir, en los rostros de esas personas que ustedes ven ahí, es la complejidad de esos conceptos que acabamos de nombrar. Ahí, algunos de esos niños, algunas de esas personas que están allí, de esos hombres y mujeres, han solicitado refugio o un estatus migratorio para estar, digamos, de manera formal en el país. Pero es complejo porque las características de su salida del país son complejas, digamos, y difusas también para la persona. Y para el acompañante mucho más, porque le escucha y tal vez le quiere ofrecer una solución que sea útil para poder estar de manera formal en el país. Pero el tema es qué herramienta uso para acompañarle dependiendo de en qué situación se encuentra. Por ejemplo, el caso de la fotografía que está abajo de los jóvenes de Haití. La realidad es que muchos de esos jóvenes haitianos son jóvenes profesionales que han salido de Haití huyendo de una realidad económica, socioeconómica, política compleja, pero muchos de ellos y de ellas no quieren ser refugiadas o refugiados. Lo que están buscando es poder rehacer su vida en ese otro país
pero tener la libertad de movilidad. Ahí hay una cosa interesante, es que quien es refugiado no puede regresar a su país, porque se supone, digamos, por definición, que corre peligro su vida. Entonces, son decisiones que son radicales, es decir, que son de fondo. Esta imagen también queda en la presentación y yo lo que invitaría es a que si alguna de ustedes ya a nivel profesional quiere sumarse en una reflexión que estamos haciendo, luego podamos escribirnos y empezar a compartir miradas e información. Y es, detrás de todo eso, nosotros vemos que hay como una forma de nombrar la realidad mucho más interesante, por decirlo de una manera, y es esa relación entre el derecho, porque lo que les contábamos ahora, el derecho o sea, el refugio es parte del derecho internacional, pero también tiene que ver con las creencias, porque al final es como un país abre las puertas para otra persona, no solo porque la ley lo diga, sino porque él cree profundamente que esa persona necesita una protección, porque ve en ella no solo a un extranjero con una condición, sino que ve a un ser humano con una necesidad. Pero además hay también lo que decimos allá como una utopía en términos de todas estas legislaciones. Kant, digamos, tenía una reflexión, de hecho el refugio nace de una reflexión filosófica, de filosofía política, y es que él hablaba de la hospitalidad, de la ley de la hospitalidad y de las leyes de la hospitalidad. O sea, de una forma de que la hospitalidad, es decir, la acogida del otro extranjero, pueda ser limitada por una legislación o pueda ser ilimitada por unas prácticas de la sociedad. Pero esta la dejamos ahí, es como una invitación a la reflexión más que una conclusión de ideas, porque estamos en ese proceso. Solamente también para contar un poquito de las imágenes rápidamente, ahí hay personas de distintos países, pero sobre todo equipos de personas, abogadas, abogados, religiosas, estudiantes, voluntarios, practicantes, que ponen su vida al servicio de ese acompañamiento. Sí, recogemos esos momentos y los queremos compartir con ustedes porque así como ustedes es gente que está vibrando por hacer las cosas cada vez mejor y que pues que este mundo sea también mejor. Ahí hay en Centroamérica, en El Salvador, en la frontera de Colombia, de Arauca, Apure, en Cúcuta, Táchira. De hecho, en la foto que ustedes ven más cerca del loguito, ahí hay gente que seguramente es conocida por algunos porque es de ahí, de San Cristóbal. Y en la que están en un círculo sentados son el equipo de Brasil, que acompaña también la frontera, en un equipo donde hay personas de Colombia, de Centroamérica, de Brasil y de Venezuela. Y eso, que no queríamos dejar de poner esta imagen, porque de la red de la que hacemos parte tiene esta complejidad, y después de lo que hemos dicho, de pronto esto de las siglas es más fácil de leer. Otra vez, estamos nombrando la realidad, y es nuestra respuesta como Compañía de Jesús tiene JRS, que es Servicio Jesuita Refugiados, del que María José y el equipo, donde están ustedes ahora. JRS por sus siglas en inglés, antes se llamaba SJR, pero también hay SJM, Servicios Jesuitas a Migrantes, pero también hay Servicios Jesuitas a Migrantes y Refugiados, pero también hay universidades, pero también hay radios, pero también hay centros de investigación, Fe y Alegría. La sigla es simplemente, digamos, como la identidad para cada país. Lo importante, y esto es lo complejo también, es cómo esas siglas, esos equipos de personas en la foto anterior que mostrábamos, acompañan realidades que son diversas, es decir, donde hay refugiados, refugiadas, migrantes, personas con necesidad de protección internacional, personas migrantes económicas que están buscando una oportunidad. Es decir, no es que sea esto o lo otro, es esto y lo otro. Eso es un poco lo que queríamos ofrecer con esa imagen. Van bien. Quisiéramos ahí validar de pronto con alguno que diga, vamos bien ahí, se va entendiendo todo, se escucha bien. ¿Sí? Listo, vamos. Vamos a pasar a la segunda parte, y es sobre las causas y los causantes. Y para no de pronto enredarnos, no vamos a ir a la página web, pero sí vamos a mostrar algunas capturas
de la página web, donde desde la red jesuita hemos intentado ir construyendo como el relato sobre estos puntos, y nos alegró mucho porque al leer los puntos que nos proponía el padre Pancho, fuimos viendo que en la página web alguna persona interesada podía encontrar elementos sobre esos puntos. Hay una sección de la página web que se llama Realidad Migratoria. Nosotros ahora les enviamos el link para que ustedes lo puedan explorar cuando tengan interés y de pronto tiempo. Y en esa página web, que es de esta red, que es de ustedes también, donde pueden escribir si ustedes quieren, donde pueden compartir cosas, en la realidad migratoria tomamos una frase de un documental que hicieron en Centroamérica que dice tal cual así titula el documental, dice: no se van, huyen. En la migración forzada, y después de todo lo dicho anteriormente, las personas no se van porque quieren, se van porque tienen que irse huyendo de una situación. Y eso es importante tenerlo en cuenta para esta conversación, porque sea cual sea la causa, hay una razón de peso para que la persona tenga que salir. Si eso lo comprendemos así, quiere decir que el acompañamiento y que la legislación tiene que ser tan comprensiva de esa realidad como para ofrecerle a ese ser humano una solución. Ahora, ¿por qué se van y por qué huyen? Si quieres leer este texto, ahí está un poco un resumen que es salido de uno de los documentos que está en esa página web, pero que en esos 2 párrafos puede responder a esa pregunta. Los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones de derechos humanos, la inseguridad económica, la pobreza y la desigualdad, un modelo económico injusto, el cambio climático y los daños ocasionados a la casa común de los que somos responsables se identifican como las principales causas de la migración. Cada vez es más común encontrar que en una misma persona convergen varias razones o causas para migrar. Por ello, entendemos que la migración es forzada cuando en los países de origen no es posible continuar un proyecto de vida personal o familiar, y migrar internamente o fuera de ellos es la única y la última opción para vivir dignamente. Ese párrafo resume bien, es sacado de un documento creado desde la red, donde intenta leer de qué estamos hablando entonces sobre las causas y los causantes. Y sobre todo, en la última parte, digamos, de nuestra historia, en las últimas décadas, sobre todo esa reflexión sobre los modelos económicos injustos, sea cual sea ese modelo. Esa es un poco la reflexión que hay que hacer, es no solo este o aquel modelo, sino lo injusto que hay detrás en general de los modelos, porque la migración se está produciendo forzada en este momento desde casi todos los países de América Latina y el Caribe. Y uno que nos preocupa mucho y que hay que tener atención, y es que el cambio climático y los daños en la casa común son realmente elementos que están forzando la migración en el continente. El caso de Haití, por ejemplo, es que Haití es un país totalmente deforestado, un país que fue muy rico en producción de muchas cosas, pero que a partir de una historia de colonización ha sido deforestado por otros y por los propios, pero es la realidad. Y así, si uno va mirando en cada país, hay situaciones como la minería, como el extractivismo, que están generando movimientos de personas, por ejemplo, de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes, de comunidades rurales, hacia los centros urbanos y de allí hacia otros países. Lo importante aquí es que sea como la última opción, y esa fotografía que pusimos ahí, esta presentación es para ustedes, la tienen allá y la pueden usar después. Esa fotografía es tomada en Brasil, en una iglesia donde los jesuitas ofrecen una misa en español, y ese hombre es un hombre de alguna región de Venezuela que todas sus pertenencias, las de su familia, están resumidas en esa maleta que tiene ahí detrás de la silla de la iglesia. Y uno podría preguntarse al frente, como mirando esas condiciones, de por qué esa persona salió de su país. Si es por un tema de pobreza y desigualdad, si es por una inseguridad económica, si es por un modelo que es injusto para la realización de su proyecto de vida, o por qué más, digamos. Esa sería un poco la idea de esa fotografía. Y aquí en esta, algunas fotografías que acompañan esas causas, digamos, que fuerzan esa decisión. Solo para nombrar, ahí hay una foto de un río que separa Guatemala de México,
donde la mayoría de migrantes pasan cuando el río está abajo a pie o en esas barcas, arriesgando muchas veces sus propias vidas, pero sobre todo arriesgando un futuro, y es que al entrar a México empieza un camino muy, muy difícil hasta llegar a los Estados Unidos, que es la meta que tienen. Y algunas otras fotos allí de la frontera de Venezuela con Brasil y de algunos campos de refugiados, porque así son los que se ven allí en esa foto de las carpitas, que hay en Brasil, pero que también hay ahora en otros países del continente. Y esta foto, yo quería compartirla, es una foto que para algunas de las que están allí es ya conocida, y fue de la experiencia que tuvimos hace un mes largo en la frontera, ahí en Cúcuta, y que muestra también esa reflexión de dónde huyen esos dos jóvenes que están allí caminando, de qué huyen, digamos. Esa sería la pregunta en términos de esa definición. Y quien está mirando ahí, que es una de las compañeras de ustedes, o del proyecto que estábamos, la reflexión que está haciendo sobre la huida, digamos, y hacia dónde van. Vamos a dar un paso más, y ya casi vamos hacia el final, y es sobre el contexto. Sobre el contexto nosotros queríamos ofrecer algunos elementos que ustedes ya pueden allí como situar mejor con María José, pero queríamos situar el contexto de hoy. Miren, el contexto de hoy es más complicado aún, es decir, ahora lo vamos a ver como en lo que hemos analizado, pero cada vez es más complejo. En este momento, mientras ustedes y nosotras estamos hablando, hay un mar de gente dirigiéndose dentro de México hacia los Estados Unidos. Lo complejo de ese mar de gente es que hace 4 años ese mar de gente eran hombres jóvenes centroamericanos. En el mar de gente que hoy van personas de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Haití, de Dominicana, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala y de México. Mujeres, niñas, niños, familias. Un mar de gente que va hacia Estados Unidos, que van buscando la vida, pero huyendo de algo. Y esa es la reflexión que está de fondo. Es decir, mucha gente dice que van solamente atraídos por el sueño americano, pero es que van huyendo también de algo. Van huyendo de una frustración por unos estados que no han resuelto los problemas de fondo. Eso es más complejo, no es solamente una cuestión de que se hace una reflexión teórica, es de causas que empujan y causas que atraen. Es más complejo que eso, pero por lo menos es una manera inicial de entender qué es lo que está pasando, de dónde vienen y para dónde van. Y estos 3 puntos como para reflexionar sobre qué es lo que vemos nosotros en el contexto actual latinoamericano desde la red. Es que es una migración en continuo crecimiento, o sea, no podemos afirmar que es una migración forzada que está siendo menos, sino que está siendo más. Ese es el primer elemento. El segundo es que es una migración forzada multicausal. Es decir, que una persona no está huyendo solamente porque hay una amenaza de seguridad contra su vida, sino porque el modelo económico no le está permitiendo vivir, y seguramente porque hay un riesgo en términos ambientales, o también porque por sus preferencias sexuales o políticas es amenazado o amenazada. Es decir, que es más compleja el acompañamiento y las razones. Y que la dinámica de esos flujos es muy compleja y en constante cambio. Y queríamos como puntear estos que están allí. Estos están en un documento, pero para que ustedes los tengan en cuenta en la reflexión que están haciendo. Y es la mirada de los flujos migratorios. Caribeño, que es Haití y Cuba. El flujo haitiano y cubano. Flujo venezolano hacia varios países, especialmente de Sudamérica. Y ahora estamos viendo también como algo que novedoso a su vida a Estados Unidos, también inclusive arriesgando pasar por el Darién para seguir a Estados Unidos. Desplazamiento interno en Colombia que lamentablemente no ha parado y sigue y sigue, eso es una tristeza también. El desplazamiento interno en México, también como compartimos como muchas causas y razones también. Flujos centroamericanos hacia México, Estados Unidos, el flujo nicaragüense, ahora por la condición política han salido muchas personas, y flujo extracontinental, que es uno de los que menos se hablan, pero vemos muchos de personas de Bangladesh, de África, que también dan la vuelta acá para poder llegar hasta Estados Unidos. Si ustedes
o si ustedes y nosotras pudiéramos ir hoy a México, a Tapachula o a Ciudad de México por estos días, o a Tijuana, y fuéramos a hablar con la gente que está en esa caravana migrante multitudinaria. Ustedes ven las noticias de hoy, de ayer, y es que es de las más grandes que ha habido en la última década. Si ustedes se van a preguntar con una libreta, hacer como un trabajo de campo, van a encontrarse personas haitianas, cubanas, venezolanas, colombianas, mexicanas, africanas, asiáticas, y esas personas, la mayoría, han cruzado América Latina casi que desde Brasil, cruzando por Ecuador, Colombia y subiendo. Increíblemente, digamos, esto es algo que es como de locos, o sea, como que uno diría, no puede estar pasando, pero la realidad es que el Servicio Jesuita a Migrantes, el Servicio Jesuita a Refugiados, Fe y Alegría, algunos de los equipos de investigación están en este momento uniendo esfuerzos para ver qué más podemos hacer por esas personas, porque son muy diversas. No solo sirve que se le ofrezca, no, es que todas son refugiadas. No, algunas quieren pasar rápidamente y necesitan es un estatuto que les permita pasar por el país, pero tampoco es que puedan pasar, digamos, sin ninguna protección, porque en esos países hay mafias, hay economías alrededor del narcotráfico, alrededor de la trata de las personas, sobre todo de personas jóvenes, en fin. Y el tema de las personas que son de otros continentes que complica más la situación porque son personas que muchas veces no hablan español y algunas no hablan inglés o hablan un inglés, digamos, básico, y no hay tantos acompañantes en el continente que puedan ofrecer respuesta, por ejemplo, en francés, en otros idiomas que no son de este continente. Digamos, ese es uno de los retos también que existen dentro de la reflexión que hay en el acompañamiento. Y invitarles en esa presentación, esto está con link para que ustedes puedan abrir la página web. Hay un ejercicio que estamos haciendo, que está haciendo María Teresa, que es una compañera del equipo, de hacer un pequeño resumen de noticias mes a mes. Ahí solo está en la pantalla de enero, febrero, marzo, pero está abril y mayo también ya disponible. Les invitamos a que ustedes, es un ejercicio como de agilidad. Ella lo que ha hecho es revisar todas las noticias, cosas que salen en el continente, hacer una selección de los temas desde nuestra perspectiva más útiles para los equipos y para ustedes también. Entonces les invitamos a consultarlo. Y también, finalmente, es como de la presencia, desde dónde leemos este contexto, desde una presencia en esas regiones donde está sucediendo la migración. Entonces hay una región en Centroamérica, en una relación con Canadá y Estados Unidos, hay una presencia en el Caribe, en una relación entre Cuba, Haití, Dominicana y algunas otras islas, y una relación en Sudamérica donde estamos Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Bolivia. De hecho, el único país, bueno, no está Paraguay y las Guyanas, pero de resto todos los países y las provincias jesuitas están allí unidas. Entendemos que ustedes tienen una buena relación con jóvenes de otros países y qué bueno que puedan hacer esos análisis compartidos para ver cómo lo están viendo ellas y ellos. Y vamos al final de la conversación. Qué pena ahí por alargarnos en esa parte, pero queríamos compartirles como algunos elementos, como provocar también la mirada. Y queremos entrar un poco al final en lo que nos pedían sobre la realidad migrante, digamos, y es tal vez lo que más nos mueve a Nati y a mí en el recorrido que hacemos por el continente y en el ejercicio que hacemos de promoción de la hospitalidad. La migración forzada es una tragedia humana. Sin embargo, la migración forzada es una oportunidad humana también. Eso es complejo de decirlo, es tal vez criticable decirlo, es contradictorio decirlo, pero creo que desde nuestra perspectiva muy particular de fe también entendemos que la realidad es que a partir del dolor y de la tragedia humana es que nace también la esperanza. Eso es muy contradictorio para cualquier mirada común, pero tal vez desde nuestra perspectiva también ignaciana podemos entender eso de otra manera, tenemos otros ojos para mirar esa realidad. Entonces, desde esa herida que todos compartimos, algunos ni sabemos, pero cuando hablamos, ahondamos, siempre hay algo que nos mueve desde el dolor, pero esa herida también nos hace florecer y llevar a ese encuentro de iguales, a esa mirada, y esa foto es como somos humanidad
no, todos tenemos heridas, pero también desde esa humanidad nos encontramos. Entonces, esa primera herida es la migración forzada es una herida abierta. Ese es un poco un primer elemento y es en el rostro de esta mujer, que es una mujer desplazada, que fue desplazada internamente en Colombia, en una de las ciudades donde hace presencia el servicio jesuita. Esa mujer representa para esta fotografía el entender, o lo que queremos proponer aquí es entender que una persona migrante forzada, refugiada, desplazada, con necesidad de protección internacional, es sobre todo una persona herida. Ese es el primer elemento y que desde una mirada jurídica, una mirada sociológica, una mirada de la que se quiera, desde nuestras experiencias, entender primero que eso es su primera condición. Si eso no se entiende y se entiende que es una persona simple, necesita estatuto o un documento, necesita un acompañamiento. Esa es la primera idea que queríamos decir. Lo otro es que es una persona que está en busca de rescatar la vida, porque esta ha salido a buscar la vida, a rescatar su propia vida y la de su familia. Este es el segundo elemento que creemos importante. Y en todos esos encuentros nos damos cuenta que en las historias que nos cuentan, muchos, un día un padre nos dijo, ya no teníamos con qué comer y ese día yo estaba decidido a salir a robar y algo pasó y no, prefiero emigrar. Entonces, antes muchas veces son, claro, amenazados, antes de hacerle daño a otra persona, de que le hagan daño a su vida. Ellos, para nosotros, son héroes y heroínas porque salen en busca de lo desconocido, pero para rescatar su vida y la de su familia. Entonces es una persona, una población, como ustedes quieran, con unas profundas heridas, pero también con una decisión de rescatar y de reconstruir la vida. Eso puede tener que ver con lo que conocen como resiliencia, en fin, pero es un proceso profundo de cuidado de la vida. Uh-huh. Y entrándonos más en nuestra propia perspectiva, esta que compartimos desde la mirada también de fe, pero que alimenta un poco la mirada jurídica de la que hablamos al principio, lo que hay detrás de la migración forzada también es la posibilidad de la acogida. Y el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en este documento que yo creo que es clave no solo para la Iglesia Católica, sino para la humanidad, él tiene un capítulo del documento, de esa encíclica, que se llama Un extraño en el camino, y hace toda una reflexión de la parábola del buen samaritano. Es interesante porque de lo que habla ahí es que lo que el samaritano hizo fue que le dio tiempo a la persona, no le dio cosas, sino que le dio tiempo. Lo que hace toda la legislación es ofrecer tiempo y acompañamiento a las personas, pero lo que nosotros intentamos entender, pero también promover es que podemos hacer más que lo que está en la legislación. Eso es lo que hace el buen samaritano y esa es un poco la reflexión que hace el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Y la foto nos sirve para decir también que en la migración hay una profunda espiritualidad. Más que religiosidad, porque hay religiosidad, las personas migrantes y refugiadas en general están, o en su relato, están buscando como un sentido de vida, y es obvio por una situación de pérdida, de dolor, buscando sentido también en las religiones o en las propuestas que son de fe, pero sobre todo está buscando sentido, o sea, es una profunda espiritualidad desde nuestra comprensión. Y ya finalmente decir que lo que hay en la migración, además de una herida, de un rescate de la vida y de una búsqueda de sentido, es una profunda humanidad. Y quisiéramos terminar, digamos, diciendo eso, que en ese lugar donde ustedes están, ahora estábamos viendo allá atrás en las paredes, hay unos afiches, unos póster de miradas. Y yo personalmente, lo digo desde mi experiencia, siento que ahí está la clave. La clave de esto que hacemos dentro de la migración está en las miradas, en reconocer en la otra persona, más allá de un refugiado, una refugiada, reconocer, ahí están las miradas, reconocer la humanidad compartida, eso es un poco el relato. Y que somos historia, más allá de números y cifras, obviamente son valiosas para lo de la legislación,
pero somos humanidad y somos personas, y lo que nosotros también promovemos y lo que sentimos que hace desde la Compañía de Jesús, desde el servicio jesuita, es eso, llamar a las personas por su nombre, saludarlas, mirarlas a los ojos, reconocerlas. Y yo creo que en ese momento de encuentro es donde se empieza a sanar esa herida, empieza a sanar esa herida. Y queremos mostrarle esa foto a la señora que está de gafas, María Yusef, es de Brasil. Es la hospitalidad en carne, decimos nosotros. Su casa es la casa que está ahí, literalmente tiene las puertas abiertas, o sea, allá no se cierran las puertas están abiertas. Ella hace desayuno, almuerzo y comida gigante, porque ella siempre está esperando a alguien que llegue. Y llegan siempre, nosotros nos esperamos ahí 8 días y todos los días eran 7 personas, 12 personas, 15 personas para el almuerzo. Y ella decía, es que el momento es ahora, es aquí ahora, el reino de Dios es aquí ahora, y yo eso es lo que hago, servirle como a mi prójimo. Entonces, en todas esas expresiones de hospitalidad vemos que nace la humanidad. Y decimos finalmente entonces que la migración es una oportunidad para la humanidad. Y quiero volver sobre la imagen de ese mar de gente que está yendo hacia Estados Unidos atravesando Centroamérica, o el mar de gente que ha recorrido América Latina saliendo de Venezuela. Aunque es una tragedia, por ejemplo, aquí en particular decirlo para ustedes como nación, también es una oportunidad si uno lo quiere ver así. Y qué pena que sea, no es solo ser positivo y apreciativo, sino ser realista, pero sobre todo mirando el futuro. Y hemos sido testigos de cómo América Latina se está transformando a partir de la migración. Y va a transformar a los países, y vamos a poder caminar hacia más derechos, más protección, más vida buena. En esta foto ahí, mire, en Brasil, la gente de los barrios se organiza para hacer comida comunitaria para ofrecerle a las personas de distintas nacionalidades. En la foto de la mitad está un jesuita que es como el provincial para la zona de la Amazonía de Brasil, junto con una voluntaria, una señora brasilera que es voluntaria, dándose la mano para un servicio común a los migrantes y refugiados. Y en la otra foto está Nati con una mujer de Venezuela que vive ahora en Brasil y que está rehaciendo su vida y construyendo su casa, su morada, junto con sus hijos. Y seguramente sus hijos tendrán familia con gente de Brasil o con gente de Ucrania, no sabemos. Lo que queremos decir es que es una oportunidad de transformación fundamental de la vida. Y dejarles una idea final sobre lo que nosotros promovemos, que es la hospitalidad, y es que esa oportunidad de transformación de la humanidad sucede a partir de una interacción, que es la hospitalidad. Lo que acaba de pasar hoy en ese lugar donde ustedes están, de sentarse a la mesa, compartir un café, veíamos cómo disponían todo para que pudieran estar. Esa hospitalidad, pero a un nivel macro, está transformando el mundo. Y es una utopía que se resume para mí en esa fotografía que tomamos en Tijuana. Ese muro, es loco, pero eso que está ahí es el muro que literalmente atraviesa Estados Unidos de costa a costa. Y ese es el final más occidental del muro. Termina 100 metros dentro del mar. Por ahí se puede pasar uno caminando, pero no se puede, digamos. Eso es lo que estamos queriendo transformar, y es lo que los migrantes refugiados también intentan hacer en América Latina. Y lo que se proyecta en el suelo es la H de la humanidad. Y al final, lo que buscamos... cuenta un poquito de esa foto. Esa foto fue ahora, en este día que hicimos en Boavista. Ella es la hermana Clementina, es del Congo. Y son 2 hermanos venezolanos, y es un comedor que ofrece desayunos por las mañanas para niños y mujeres. También les ofrece como el baño, y es como ese momento, uno los ve como con el cansancio de la noche, muchos duermen en la calle, pero llegan a ese momento y alimentar también como ese espíritu a través del alimento, y vemos muchos gestos de hospitalidad y humanidad en todo el continente.
Entonces es como, eso es lo que queremos rescatar, que hay también mucho dolor, pero muchas personas haciendo construir esta humanidad. Bueno, y con esta imagen llegamos al final, y en esa imagen, nos perdona ahí María José, que la quisimos poner en primer plano, pero es porque refleja un poco de lo que estamos hablando. Al final es el JRS, el SJM, el SJMR, ustedes como grupo de jóvenes interesados en cambiar la realidad. Lo que hacemos es ofrecer desde lo técnico, desde lo profesional, unas herramientas, pero al final lo que estamos haciendo es ofrecer humanidad. Y si no es desde ahí, poco estamos haciendo para transformar la vida de las personas que acompañamos y con las que caminamos. Quisiéramos proponer, pero aquí preguntamos al padre Pancho, aquí a ustedes, hasta aquí llegaríamos, queríamos compartir finalmente una canción que es la manera nuestra de decir esto en otras palabras, pero validar que el tiempo lo da y sobre todo que ustedes lo ven bien para este momento. Si nos dan el ok, lo hacemos, y si no, pues... Adelante. Hágale. Bueno, ahí en esa foto, antes, mientras cogemos el instrumento para tocar, Graciela, en esa foto están compañeras que seguro están ahí, no las vemos bien. Mucho por contarles, hay un video que ayer presentamos sobre esta experiencia que ya está casi listo para que empezamos a compartir en redes sociales y todo, pero contarles que esto está transformando muchos espacios de conversación y de acción. Sí. Y esa experiencia, lo que contamos, esa energía de ustedes, esa espiritualidad nos conecta para seguir también buscando maneras de encuentro. Bueno, y para decir todo lo que hemos dicho de otra manera, que es a través de una canción, pues les invitamos a que, si quieren, como lo hacemos cuando estamos en vivo, es que se sienten, se estiren un poquito ahí en la silla, se puedan sentar, respirar y pensar en los rostros de las personas que migran, las personas que ustedes conocen porque son familiares, amigos, amigas, pero también porque lo han visto o lo han leído. Esta canción se llama Migrar y la escribimos justamente para hablar de esto en los lugares a donde vamos. Migrar es aprender a hablar de nuevo, un lenguaje que está dentro, cerquitica aquí en el corazón. Es entender también que el mundo gira, en sus vueltas nos regala un presente extraño a la razón. Cada paso es la historia que te mueve y la vida entre tus manos es la fuerza para continuar. Por la noche también llega la mañana, llenándonos de luz y de esperanza. Migrar, como en un baile en el que aprendes a cambiar, como en un baile en el que aprendes. Mira alrededor, escucha esta canción, siente que es un nuevo comenzar. Vive en realidad, deja el pasado atrás y empieza a descubrir un nuevo camino y cambia tu destino. Mirar es entender que ahora es distinto, que el camino yo lo elijo, no hay visados, es tu decisión, con cariño recibir al diferente, abriéndole las puertas simplemente. Mirar, como en un baile en el que aprendes a cambiar, como en un baile en el que aprendes. Mira alrededor, escucha esta canción,
Siente que es un nuevo comenzar. Vive en realidad, deja el pasado atrás y empieza a descubrir un nuevo camino y cambia tu destino. Muchas gracias y bueno, y terminar ahí con la invitación, que ustedes ya lo están haciendo, pero para que nos ayuden a hacerlo con más personas y es a dar otro paso más. De hecho, el voluntariado, el ejercicio que hicimos con el proyecto Javier y con ustedes y con la gente de Colombia, le pusimos ese nombre y es una invitación de acciones. ¿Cómo podemos hacer que más personas junto con nosotras y nosotros demos otro paso más con las personas que son migrantes, forzadas, desplazadas, refugiadas? El Papa Francisco para este año, y con esto nos despedimos, invita muy puntualmente a seguir construyendo el futuro con ellas y ellos. Eso es como la invitación muy concreta y es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Con quiénes lo hacemos? Y se necesita de más manos, sobre todo jóvenes, con mucho ánimo como son ustedes. Mil gracias y ahí dejamos si hay algún comentario, pregunta y si no, pues voy a dejar de compartir acá. ¿Qué es la casa común? Espérate, ¿pueden repetir la pregunta ahí porque no escuchamos? Ok, mira, pregunta a Gabriel sobre la casa común. ¿Qué es la casa común? Bueno, pues Gabriel, ese concepto, de pronto, pues yo de pronto si el padre Pancho tiene más elementos, pero el concepto de casa común aparece en varios documentos, inicialmente desde nuestro conocimiento en una reflexión de la Compañía de Jesús que ha nacido del sector, digamos, social y de ecología, y es de entender que compartimos en este planeta algo más que el ser, digamos, como tierra, o una tierra, digamos, habitada por seres humanos, por una naturaleza, sino que es una casa común. Y la idea de casa común nos ayuda a nosotros, y lo ha repetido el Papa Francisco en alguna de las encíclicas, nos ayuda a entender que como casa común, todas y todos somos parte del mismo territorio. A mí eso me parece que es fundamental y es transformador. Y es porque no importa la nacionalidad, no importa la frontera, digamos, las fronteras son decisiones políticas de los Estados-nación, pero es una sola casa común. Y de hecho, las legislaciones internacionales lo que apuestan es por eso. Detrás de la, digamos, del derecho internacional, lo que hay es una comprensión de un sistema de naciones que va más allá de los estados, que es una casa común. Pero el concepto mismo es más sacado de una reflexión de la Compañía y de la Iglesia Católica para hablar de un territorio compartido. Y es más eso, casa común, todos vernos, yo lo entiendo así, como hijos y hijas de esta casa común que habitamos, todos tenemos la responsabilidad también de cuidarla y como que en nuestra mente, yo creo que ustedes también lo tienen más claro, ser ciudadanos del mundo y cuidar esta casa común, este ecosistema, los derechos, es como que piensa tú en tu hogar, tú estás ahí, pero amplíalo al mundo. Si todos nos vemos ciudadanos de esta casa común, nos vemos como queremos, y yo sé que ustedes lo sienten así, como hermanos, como hijos, como iguales, no separados, sino miembros de una misma casa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Listo. Ahí queda solamente decir, padre Pancho, para que la presentación, si que la quieren pasar a cada una, para que la puedan tener y hacer uso de ella para sus propios fines y inclusive para hablar con amigos y amigas del cuento, alguna fotografía les puede servir o algún link. Pues, hay otra pregunta aquí. Adelante. Bueno,
Primero que todo, buen día. Muchísimas gracias por la presentación. Excelente. Muy comprensivo todo. Sobre la cuestión de causas y desplazamiento forzoso, se habla mucho sobre la cuestión de situaciones económicas y otros aspectos como procedimientos políticos, etc. A todas estas, siento que este video se relaciona mucho con lo que es el ideal de paz positivo. No sé si se ha estudiado desde esta parte o es simplemente mera coincidencia. Sí, mira que esa reflexión de la, digamos, no de la paz como ausencia de violencia, esa idea, digamos, tal vez nos faltó, y qué pena aprovecho para decirlo, es en la reflexión que hemos tenido de esas causas o de esa multicausalidad. En el año pasado hubo un encuentro donde se reflexionó y lo que aparecía era justamente la reflexión que hay en todos estos estudios de paz sobre las violencias que son estructurales, culturales, simbólicas. Es decir, lo que hay detrás de esta reflexión es justamente esa comprensión científica, digamos, de los estudios de paz. Y es muy importante pensarlo desde ese punto de vista, porque si se piensa solo desde los conflictos armados y de las violencias directas, los conceptos, y ahí está el punto de la reflexión, los conceptos como refugio son limitados. Es mi propia reflexión, digamos, pero María José, desde la especialidad como acompañante jurídica, puede ser mucho más cierta en lo que diga, pero es que solamente es una comprensión de la construcción de una cultura de paz, de una infraestructura para la paz en las sociedades que compartimos. Se puede entender la protección internacional como una herramienta que está allí. Si se entiende solo desde la violencia directa, desde la amenaza directa, pues el concepto es muy restringido y creo que eso ha confundido un poco, lo voy a decir desde la parte humana, y es personas que están huyendo desde situaciones que son muy complejas y que no tienen una sola causa y que la respuesta que se les da jurídica es solo desde una perspectiva. Y luego su vida completa queda encapsulada en esa definición. Y que al final esas personas, y es una parte que se nos olvidó de pronto nombrar, y es que todo lo que hacemos es buscando que la persona pueda integrarse de manera, digamos, como quiera a esa nueva sociedad donde está, o retornar. Y todo eso tiene que ver con herramientas para construir la paz, temas de convivencia, coexistencia, comunidad, reconciliación, interculturalidad, un montón de conceptos que están ahí en esos tipos de especialidades que han estudiado la construcción de la paz. Gracias, Luis Fernando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Parece que no. Ya, aquí está. No, no escuchamos ahí. Qué pena. El que abriste antes, ¿no? Ahí. ¿Ahora sí escuchas? No, si quieres abre el micrófono de tu computador, María José, el que tienes al otro lado. Ahora abriste uno y sonó. Y cierras el otro. Pero tienen que cerrar el otro. Eso, y ahora abre el tuyo, María José. Ahí un eco. Cierra el tuyo. No. Hola. Ajá. Ok, que más allá de una pregunta, es un agradecimiento por haberse tomado el tiempo de explicarnos esto. Es un tema que no sé, para mí,
fue bastante, no sé, como sorprendente, me llegó a tocar bastante la fibra y es algo que a lo que se le debería poner más interés del que se le pone y no sé, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por, hola María José, y gracias por mostrarnos la oficina, que alcanzamos a conocer un poquito de allá del otro lado. Vea, uy, tenemos muchos deseos de estar allá, no pudimos ahora en esta ocasión. Mira, yo aprovechando el comentario tuyo, y seguramente porque ya cerramos, este es un elemento fundamental de nuestra sociedad actual. De hecho, ustedes ven lo que está pasando ahora en toda la reflexión en términos más allá de lo que significa esa cumbre de las Américas, pero lo que está pasando en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en América completa, se mueve alrededor de la crisis migratoria. Y es crisis porque no hemos sabido cómo gestionarla, ese es el problema. O sea, el problema no es que la gente se mueva, ese no es el problema. Cada cual tiene, siempre decimos, el derecho es a migrar y a no migrar. Pero el tema es que los estados, las sociedades, nuestra sociedad, no ha aprendido después de tanto tiempo cómo gestionar esa realidad. Y creemos que se requiere de más perspectivas. No solo porque a veces la perspectiva jurídica es limitada, sino porque se requiere de más perspectivas, de otras perspectivas. Y tal vez en nuestra mirada del mundo, y en eso lo insistimos con Nati, porque lo creemos, y es que nuestra mirada del mundo, de contemplar la realidad desde una pregunta existencial y espiritual, tal vez hay respuestas más importantes que nos puedan ayudar a transformar la realidad. No sé, a mí me da una alegría verles ahí reunidos, me da mucha esperanza y gracias por esta invitación a ustedes, a quienes nos conocimos y pronto queremos estar allá, esperamos ir a visitarles porque la situación también nuestra es la realidad, es que fuimos a entrar y no pudimos por un pasaporte. Esa es la realidad, es parte de la realidad en la que estamos compartiendo. Eso tiene que cambiar. Eso va a cambiar. ¿Qué dijiste ahí? Ahí no te escuchamos. Que ahora sí podrían venir, porque ya no hay problema con el pasaporte. Eso ya salió. Pronto vamos para allá y cantamos en vivo. Qué chévere, y aquí estamos a disposición también. En la página pueden encontrar también recursos, pero si quieren hablar directamente con nosotros, María José, el padre, tiene el contacto, si tienen una pregunta, una duda, si tienen ideas también. Y lo que nosotros hacemos es viajar por el continente contando lo que está pasando. Entonces nos alegra mucho esta invitación y estamos a su servicio siempre. Gracias. Ya se puede por el puente sellar. ¡Ah! Pronto vamos, pronto vamos. ¿Alguna otra revista? Muy amable. Con respecto a lo que se hablaba de el movimiento forzoso por el urbano, ustedes mencionaron que en Colombia y en México se ve mucho, pero en México, porque, a ver, en Colombia supongo que es todo por guerrilla, problemas en el... Pero en México, ¿qué razones habría? Y mira que la característica, la realidad política, la realidad sociopolítica y lo que está derivado de la economía del narcotráfico, lo comparan mucho entre Colombia y México. Es muy parecida a la realidad. El tema de México es que México es un país, ustedes quieren, hay que decirlo así porque también lo hemos visitado, y es en muchos territorios de ese México, que es muy extenso, controlados por carteles de la droga, por mafias.
Y al interior de las ciudades, eso se ve representado en control territorial de sectores de las ciudades. El riesgo es que las personas son amenazadas es por estar en el lugar donde ese negocio se está desarrollando. Solo una anécdota así chiquita que a mí me impactó. Estábamos en San Luis Potosí y fuimos a visitar, era un albergue. Y me acuerdo que había una profesora de una escuela y nos decía una cosa que para mí fue, decía, acá los niños los tenemos que, a los niños pequeños y grandes en el colegio, hay como una llamada, no sé, una palabra. Cuando dicen esa palabra, los niños se tienen que tirar debajo del puesto porque es que hay un tiroteo o algo. Entonces, ya aquí, por ejemplo, en Colombia se hacen simulacros, por ejemplo, para los terremotos y que uno sale, pero allá tienen que hacer simulacro de tiroteo desde chiquito. Entonces, hay zonas de México que son muy, muy, muy violentas por eso de los grupos armados, entonces, y el narcotráfico. Y mira que de lo que tú preguntas también nos ayuda a explicar algo y es que es poco conocido y es de la migración centroamericana, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador. Muchas de las personas que huyen de esos hombres, jóvenes, mujeres, familias, huyen por esa condición de una economía que está desbaratada, que no tienen recursos para vivir, pero también por las amenazas directas de extorsionistas. Yo no sé si en Venezuela pasa esto, pero en Colombia es muy común y lastimosamente Colombia ha exportado, igual que el café, ha exportado un modelo de extorsión que se llama gota a gota, que es que a la persona le prestan un dinero y que le dan unos intereses muy altos. O sea, es un dinero fácil de prestar, pero violentamente para cobrar. Y esa amenaza termina siendo una amenaza contra la familia, amenazan a la hija. Esa realidad hace que las personas primero huyan entre los sectores. Una persona se mueve de aquí a allí, de un barrio, pero luego termina saliendo de la ciudad, pero luego termina saliendo del país. Y gracias por la pregunta, porque mira que eso revela que gran parte de la migración forzada y de la migración internacional forzada pasa primero por una huida interna, pero a veces es imperceptible. A veces se piensa que la persona salió directamente, no, es que primero se movió a otro municipio, a otro estado, pero tampoco resolvió el problema, entonces termina buscando la protección de otro país. Y lo que marcamos como pasa acá en Colombia, que claro, tú haces una denuncia, pero no hay una garantía, no hay una protección real con lo que pasa acá con los líderes sociales. Entonces, son amenazados, pero el Estado no tiene como ese poder ni esa voluntad, no sé, de protegerlo realmente. Entonces, ¿qué hacen? Cambiarse y ya no tienen salidas que huir. Allá nos encontramos también con una mamá que iba con su niño de 14 años y de 11 y decía, en Honduras se llaman las maras, que son como esas pandillas que hacen microtráfico y todo eso. Decía, a mí me tocó salir porque ya mis niños iban para allá, entonces pues eso no es lo que yo quiero para ellos. Entonces, ¿qué decidí? Salir con una maleta porque ya me los iban a reclutar, entonces salga corriendo, dejando todo, pero para salvar la vida pues también de ellos. Entonces, Gracias. ¿Otra pregunta? En nuestra primera intención, bueno, que hemos tenido hasta ahora, en la lista, creo que fue el viernes que se le da, y nosotros somos Semana Santa. Entonces, Perdona, qué pena, ¿tú puedes hablar más duro o cerquita del compu porque no te estamos escuchando bien? nuestra primera intención, precisamente que hemos hecho hasta ahora, nosotros dinámica, nosotros ese tercer fuimos a Semana Santa. Y uno de esos días hicimos una dinámica en la misa con todas las personas que estaban allí del lavatorio de pies. El jueves. Y el padre contó una anécdota y algo que después
descubrió que se llama la Revolución de la Toalla. Básicamente para representar como este espíritu de servicio al otro. Entonces, eso me hizo pensar, bueno, toda su ponencia que fue muy buena y muy interesante, me hizo reflexionar en cómo no solo quedarnos con nuestro alrededor para la revolución de la toalla, del servicio a los demás, a los que tienen cerca, sino cómo realmente puedes hacerlo en un nivel macro, o debería hacerse en un nivel macro, como esa humanidad, ese espíritu de benevolencia. Pues nada, Mira que, si de pronto entiendo bien, hay algo que vale la pena decir. Ustedes están en una oficina de una obra que se llama Servicio Jesuita a Refugiados. Y el Servicio Jesuita a Refugiados nació hace más de 40 años por un general, por un padre, como ahora es el padre Sosa, hace 40 años era el padre Arrupe. Y el padre Arrupe vio una realidad que le tocó profundamente las fibras de su humanidad y le dijo a los jesuitas que había que salir a servir y acompañar a los refugiados. En ese momento eran muy específicos, eran gente que vivía en botes que habían huido en una zona de Asia. Y él habla en un texto, y yo se lo recomiendo los textos del padre Arrupe, en un texto habla de la revolución del amor. Literal, o sea, eso parece para una camiseta, o sea, parece como una frase para imprimir pero es dicho por el general de los jesuitas que va a ser santo seguramente, y él lo que invitaba era a una revolución del amor. Yo creo profundamente que lo que motivó al padre Arrupe hoy ha inspirado más cosas que las que uno cree dentro de la compañía de Jesús, y es una manera particular. La Iglesia Católica hoy, como este movimiento internacional gigantesco, actúa bajo esa inspiración del padre Arrupe de una revolución del amor. Si ustedes leen los documentos del Vaticano, el Papa Francisco está inspirado por eso. Entonces yo creo profundamente que esas revoluciones del amor o del servicio o del arrodillarse frente al otro para ofrecer humanidad es real, no es utopía. Y como dice Galeano, Eduardo Galeano dice, sí, es una utopía que nos ayuda a caminar. Se aleja un poquito, pero nos ayuda a caminar. Entonces, gracias por eso, porque creo profundamente en esa manera de transformar. Y gracias porque a través de ese amor y esa sensibilidad que tú estás reflejando y que todos allá nos conectan, es que se hacen las cosas y se sigue el camino, y para nosotros es como esa esperanza, después de tanto dolor, de tanta herida, ver corazones que laten así como el de ustedes, el tuyo, y que con acciones individuales, en lo que decimos, la ley es la ley, pero si cada uno de nosotros no actúa en lo personal, diariamente, pues no hacemos nada, y sabemos que son muchas personas actuando diariamente con el vecino, ahora ustedes tienen una información, pueden dar una información, saben que hay oficinas, albergues por todo lado. Yo digo, no es plata, es al menos una información, una sonrisa, decirle cómo está, en qué le puedo servir, y si usted le puede ayudar en algo, sírvale, si es una persona migrante, o si es su vecino, si es su mamá, o sea, toda esa humanidad compartida, eso es lo que va regando como esa llamita, y muchas gracias. Fuegos que encienden fuegos, decían por ahí, y gracias porque ustedes son ese espíritu que nos hace también felices. Gracias. Luis Fernando, Nati, pues agradecido por la información, pero más que por la información, por su experiencia. Se están hablando de algo que viven, de lugares que han visitado, de gente que han conocido, de conversaciones que han tenido, y eso marca la diferencia. Pues, no están leyendo algo que vieron en algún libro, sino algo que ustedes han visto, que han tocado, que han escuchado, que han consolado. Y eso pues marca la diferencia para nosotros, y es lo que queremos, es el camino que queremos hacer. Son agradecidos por ofrecernos, por regalarnos su experiencia o una partecita de ella. Y bueno, seguimos en este camino. Esta parte, gracias. En concreto, esta formación de hoy es para conversar sobre el tema migratorio y tener elementos con la gente de la Universidad Católica de Uruguay, con el grupo de programa de liderazgo de allá. Pero, digamos, es un elemento que también
hemos de verlo desde otras perspectivas. Así que agradecido por abrirnos la perspectiva, la visión acerca del tema de la migración. Mil gracias a ustedes por la invitación, pero también y sobre todo por la experiencia de ustedes. Y esto que voy a decir es tal vez para mí la mayor motivación que tengo por estos días y que tenemos como pareja, pero también como red, es a partir de ese encuentro que tuvimos en Cúcuta, se renovó también mucha de la esperanza y la energía de lo que hay que hacer. Creemos profundamente que construir el futuro de esperanza con los jóvenes, con las personas jóvenes, no es un relato, sino que es una práctica y se está haciendo. Vamos a compartir después, no ahora porque por el Zoom se pone lento, un pequeño video que hicimos, que estamos empezando a hacer de la experiencia de Cúcuta y de ahí de la zona fronteriza, para que lo puedan compartir y también enriquecer ustedes desde su perspectiva. Y lo otro es contarles que ayer cerramos una invitación y es muy probable, es casi seguro que por ahí a finales de agosto vamos a estar en Uruguay, físicamente, o sea que vamos a poder, Dios quiera, y si nos dan el contacto, visitar a esos jóvenes con los que van a hablar para llevarles también algún mensaje. Entonces, eso va a ser muy rico también conocerles directamente allá y mostrarles videos de la experiencia de ustedes, eso va a ser chévere. Por supuesto, seguro que sí, porque ellos están trabajando allá con el servicio y ellos yo le pongo en contacto con Noelia, que es la coordinadora. Chévere. Un abrazo y a todas las que conocemos y a quienes no conocemos directamente, un abrazo fuerte. Ay, qué bueno. Qué rico verles, ojalá nos veamos pronto para abrazarnos. Ay, tan hola. bellas, hola. Ay, ustedes dos, ustedes en el video se los tenemos que enviar para que lo vean. Ahora se los enviamos para que lo vean. Ay, qué alegría verlas y verlas. Un abrazo, que tengan un buen resto de mañana. Chao. Amén, chao. Chao.